En los últimos días, el mundo del corazón ha vuelto a incendiarse. Y como siempre, el epicentro lleva un nombre que parece imposible de apagar: Rocío Carrasco. Sí, la hija de la más grande vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su silencio, ni por una nueva docuserie, ni por una aparición televisiva medida. Esta vez, las críticas vienen de dos voces muy potentes, dos figuras con peso en los medios y con ganas de ajustar cuentas: Paloma Barrientos y Federico Jiménez Los Santos. Ambos, desde sus trincheras, han decidido abrir fuego directo contra Rocío, cuestionando su relato, su pasado y, por supuesto, su papel actual en ese eterno culebrón familiar que parece no tener fin. Todo comenzó con unas declaraciones de Paloma Barrientos en un programa de televisión que, aunque parecían inocentes, terminaron por encender la mecha. La periodista, veterana del corazón y una de las voces más experimentadas del periodismo rosa, lanzó un comentario aparentemente inocente sobre Rocío. Ella construyó su historia de víctima, pero hay capítulos que nunca ha querido contar. Una frase, una sola, bastó para que el debate se desatara en todos los rincones de la prensa del corazón. Porque claro, ¿a qué capítulo se refería? El comentario cayó como una bomba en los foros, en los pasillos de Telecinco y, por supuesto, en los micrófonos de Es Radio, donde Jiménez Los Santos no tardó en recoger el guante. Y lo hizo a su manera, sin filtros, con ironía y con su lengua afilada. En su programa matinal, el periodista arremetió contra Rocío Carrasco y, de paso, contra toda la narrativa construida en torno a ella desde aquella famosa docuserie. Nos vendieron una historia de heroína, pero lo que había detrás era una operación de marketing sentimental perfectamente calculada, dijo. Y claro, las redes estallaron. Porque si hay algo que sabe hacer Los Santos es provocar. Su crítica no se limitó a lo televisivo, fue más allá. Habló de intereses económicos, de contratos, de estrategias mediáticas. Dijo que detrás de la lágrima y del relato había un guión muy bien escrito. Que la docuserie fue una telenovela disfrazada de verdad. Y aunque muchos se indignaron, otros, sobre todo en el sector más escéptico, asintieron en silencio. Lo curioso es que Paloma Barrientos, lejos de recular, mantuvo el pulso. En las horas siguientes, en distintas tertulias y entrevistas, amplió sus declaraciones. Dijo que hay episodios del pasado de Rocío que han sido cuidadosamente omitidos. Que detrás de esa imagen de mujer sufrida hay una historia de decisiones complicadas, amistades rotas y alianzas que cambiaron con los años. Que si se contara todo, la opinión pública no sería tan unánime. Fue elegante, sí, pero directa. Y en el mundo del corazón, eso equivale a lanzar dinamita. La reacción no tardó. Los defensores de Rocío, entre ellos algunas de sus amigas más mediáticas y voces cercanas a su entorno, salieron en tromba a desmentir y desacreditar las palabras de Barrientos. Se habló de misoginia, de manipulación mediática, de intento de destruir a una mujer que solo ha querido contar su verdad. Pero al mismo tiempo, la semilla de la duda volvió a germinar. Porque el público, que ya conoce la historia de memoria, siempre está dispuesto a escuchar la otra cara. Y cuando esa cara viene contada por periodistas con peso, el efecto es demoledor. Y ahí es donde el asunto se vuelve más jugoso. Porque según algunas fuentes cercanas al entorno de Rocío, lo que realmente molesta no es tanto lo que Barrientos y Los Santos han dicho, sino lo que podrían llegar a decir. Se comenta que ambos han recibido información de personas que en su día formaron parte del círculo íntimo de la hija de Rocío Jurado. Gente que sabe cosas, que estuvo ahí cuando las cámaras no estaban. Y que podrían empezar a hablar si se les provoca lo suficiente. El fantasma del pasado vuelve a rondar, y no es un pasado cualquiera. Hablamos de los años en que Rocío y Antonio David eran portada constante, de los juicios, de los enfrentamientos con su familia, de las distancias con su hermano y sus hijos. Temas que parecían enterrados, pero que siguen generando curiosidad y, sobre todo, morbo. Mientras tanto, Rocío guarda silencio. Al menos, de momento. No ha hecho declaraciones, no ha respondido públicamente, no ha llamado a ningún plató. Pero los que la conocen aseguran que está molesta, dolida, e incluso sorprendida de que Paloma Barrientos, una periodista con la que siempre mantuvo una relación de respeto, haya decidido entrar al barro. Lo de Los Santos, dicen, se lo esperaba. Pero lo de Paloma, no. En las redacciones, la sensación es clara, algo grande se está moviendo. Si Rocío responde,
lo hará a lo grande. Y cuando Rocío habla, los platós tiemblan. Hay quienes apuestan que esto terminará en una nueva entrevista televisiva, quizás en formato especial, donde ella vuelva a defender su relato con la vehemencia de siempre. Otros, en cambio, creen que Fidel Albiac preferirá el silencio estratégico, ese que tan buenos resultados le ha dado en el pasado. Pero el daño ya está hecho. La historia está otra vez en la calle. Y en este mundo, una vez que el rumor se instala, es imposible detenerlo. Porque el corazón español vive de eso, del dicen que, del yo lo sé de buena fuente, del espera a ver lo que va a salir. Y si algo tiene claro la fábrica de salseo, es que cuando Rocío Carrasco vuelve al centro de la tormenta, el país entero se sienta frente a la televisión con las palomitas listas. Porque cada vez que parece que su historia se apaga, alguien, en algún despacho, decide reavivar el fuego. Y esta vez, los que han encendido la mecha se llaman Paloma Barrientos y Federico Jiménez Los Santos. Dos pesos pesados del comentario mediático, dos enemigos que Rocío no eligió, pero que tendrá que enfrentar si no quiere que su pasado vuelva a devorarla. Y ahora, la tensión ha subido varios niveles. Lo que empezó como una simple polémica mediática entre comentaristas se ha convertido en un auténtico frente abierto contra Rocío Carrasco, en el que dos voces potentes, Paloma Barrientos y Federico Jiménez Los Santos, han decidido cuestionar el corazón mismo de su relato. Y esta vez, el fuego no viene de las redes sociales, ni de los programas de salseo habituales, sino de un frente más sofisticado, el de los tertulianos de autoridad, los que no gritan, pero cuando hablan, dejan huella. En las últimas horas, los comentarios de Barrientos y Los Santos se han multiplicado en prensa escrita, radio y televisión. Paloma, con su tono pausado pero cortante, ha insistido en que Rocío construyó una narrativa a su medida, y como toda historia contada desde un solo lado, está incompleta. Y Federico, fiel a su estilo de demolición mediática, la ha acusado directamente de haber usado la tragedia como un negocio. Frases duras, calculadas, que han conseguido lo que querían: reabrir heridas. El entorno de Rocío, acostumbrado a lidiar con críticas, esta vez se ha visto sobrepasado. Porque estas acusaciones no vienen de tertulianos de tarde, sino de dos periodistas con reputación y larga trayectoria. Y en ese círculo mediático, la opinión de Paloma Barrientos pesa. Su paso por revistas como Hola y Vanitatis le da un aura de respetabilidad que la diferencia del griterío de plató. Si ella dice que hay cosas que no se contaron, el público escucha. Por su parte, Jiménez Los Santos ha hecho de Rocío Carrasco su nuevo ejemplo de manipulación sentimental televisiva. En sus editoriales de Es Radio, la ha comparado con esas figuras públicas que buscan redención a través de la telebasura. No hay matices, no hay medias tintas. El tono es tan agresivo como el que ya usó en su día contra otros personajes mediáticos. Él lanza y deja que el escándalo haga el resto. El tema se ha extendido como un incendio. En redes, los hashtags #Rocío Carrasco y #Los Santos llevan días entre los más comentados. Los bandos vuelven a enfrentarse con la misma furia que durante la época de la docuserie, los que defienden a Rocío como símbolo de mujer maltratada por el sistema mediático y los que la acusan de haber utilizado ese dolor como plataforma. Es el eterno retorno del caso Rocío Carrasco, una historia que nunca se apaga del todo porque siempre hay alguien dispuesto a avivar la llama. Y aquí entra en juego Fidel Albiac, como siempre, en la sombra. Fuentes cercanas aseguran que ha sido él quien ha pedido calma, quien ha sugerido no responder todavía, midiendo los tiempos como solo él sabe hacerlo. Pero también se comenta que Rocío está dolida, muy dolida. Que siente que, después de haber expuesto su alma ante millones de espectadores, volver a ser señalada es una traición, sobre todo por parte de alguien como Barrientos, que conoció a su madre y que formó parte de esa época dorada en la que la familia Jurado era intocable. En los platós, los presentadores huelen la sangre. En Fiesta, y ahora Sonsoles y Socialité, el tema se repite en bucle. ¿Qué quiso decir exactamente Paloma con capítulos omitidos? ¿Qué sabe que el resto no? Las redacciones están revisando archivos, viejas entrevistas, recortes olvidados de los 90. Todo apunta a que se avecina una nueva guerra mediática, y esta vez el pasado que se reabre no será tan fácil de gestionar. Hay quien dice que el gran miedo de Rocío es que empiecen a hablar personas que nunca lo hicieron antes. Amistades del pasado, trabajadores, confidentes, incluso familiares que se mantuvieron al margen del escándalo.
Algunos periodistas veteranos aseguran que en los últimos meses han recibido llamadas, mensajes curiosos, gente dispuesta a contar lo que sabe. Y si eso ocurre, el relato cuidadosamente tejido durante los últimos años podría tambalearse. En ese sentido, lo de Paloma Barrientos puede haber sido solo la primera piedra. Su tono fue medido, pero su mensaje fue claro: hay cosas que se callan porque no conviene contarlas. En el lenguaje del corazón, esa frase es una invitación abierta a los secretos. Y en este mundillo, los secretos se pagan con exclusivas. Mientras tanto, Los Santos sigue a lo suyo. Ha prometido seguir tirando del hilo. En su programa, asegura tener documentación sobre las relaciones profesionales de Rocío durante los años de su retiro mediático, cuando apenas aparecía en televisión. Nadie desaparece del todo, dice. Solo se esconde. Y aunque no ha mostrado pruebas concretas, su tono deja entrever que el asunto no ha hecho más que empezar. Los defensores de Rocío, sin embargo, preparan su contraataque. Algunos colaboradores fieles ya están filtrando fragmentos inéditos de entrevistas y testimonios que refuerzan la imagen de víctima. Es la estrategia habitual, reactivar el relato emocional frente a la crítica racional. Porque saben que, cuando se trata de Rocío Carrasco, la empatía del público sigue siendo su mayor escudo. En los pasillos de Mediaset, el ambiente es eléctrico. Se habla de una posible entrevista especial, incluso de un nuevo documental que podría titularse, según se rumorea, Lo que nunca conté. Una forma elegante de responder sin responder, de mantener el control del relato sin entrar en el barro. Y si eso llega a emitirse, será una nueva guerra televisiva con un rating asegurado. Porque en el fondo, todos saben cómo funciona esto. Rocío Carrasco no necesita hablar para volver a dominar la conversación. Basta con que la nombren. Y con enemigos como Barrientos y Los Santos, la polémica está garantizada. La gran pregunta, ahora, es cuánto tardará en romper su silencio. Porque si algo ha demostrado a lo largo de los años es que, cuando decide hablar, lo hace para arrasar. Y esta vez, con la prensa más dividida que nunca, podría volver a hacerlo, pero a su manera. Porque en la historia de Rocío Carrasco, el pasado nunca se apaga. Solo espera el momento justo para volver a explotar. Hay un run run en los pasillos de la televisión que ya se ha convertido en tormenta. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo comentan por lo bajo. Rocío Carrasco prepara su respuesta. Y no será una simple nota ni una declaración improvisada. Lo que se viene, según fuentes cercanas, es una reaparición cuidadosamente planificada, una de esas que paralizan los programas de corazón y convierten la semana entera en un monográfico. Desde que Paloma Barrientos y Federico Jiménez Los Santos decidieron abrir fuego, el teléfono de Rocío no ha dejado de sonar. Productoras, directores, periodistas de confianza, todos quieren saber si va a contestar y, sobre todo, cómo. Pero ella, fiel a su estilo reciente, se mantiene en silencio. Un silencio que, paradójicamente, hace más ruido que cualquier titular. Porque si algo se ha aprendido con los años es que Rocío no reacciona en caliente, planea su regreso como una operación mediática en toda regla. Mientras tanto, Paloma Barrientos sigue insistiendo en los platós. En Fiesta, en el programa de Ana Rosa, incluso en columnas online, repite que no busca polémica, solo contexto. Pero cada vez que intenta aclarar sus palabras, las vuelve más filosas. Rocío tiene todo el derecho a contar su historia, dijo hace poco, pero cuando eliges hacerlo públicamente, también aceptas que otros puedan cuestionarla. Una frase con un fondo muy claro: si te expones, no puedes pedir inmunidad. En cambio, Jiménez Los Santos ha decidido ir a por todas. Desde su micrófono, cada mañana lanza nuevas insinuaciones. Habla de informes, de testimonios olvidados, de versiones que no cuadran. Y aunque la mayoría de los oyentes sabe que sus críticas siempre van teñidas de ideología, el impacto mediático es innegable. En el mundo del corazón, pocas cosas son tan poderosas como una acusación bien colocada en la radio matinal. Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas son las filtraciones que apuntan a que una antigua colaboradora de Rocío, alguien que trabajó cerca de ella en los años de silencio, habría contactado con un conocido periodista para ofrecer información inédita. Nadie sabe si es cierto, pero en el ambiente flota la sensación de que algo gordo está a punto de destaparse.
Y si eso ocurre, la imagen cuidadosamente reconstruida de Rocío podría tambalearse. Por otro lado, los defensores de la hija de la más grande están rearmando posiciones. Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y parte del antiguo equipo de Sálvame ya se mueven en redes y en medios digitales afines, preparando terreno para una defensa pública. Se habla de una campaña de limpieza de imagen, incluso de un regreso televisivo coordinado con una entrevista exclusiva en una plataforma. Todo enmarcado, como siempre, en el relato del renacer, de la resiliencia, de la mujer fuerte que resiste frente al acoso mediático. El público, sin embargo, empieza a dividirse de nuevo. Algunos sienten que todo esto ya se ha contado 1000 veces, que el tema se repite como un bucle. Otros, en cambio, esperan ansiosos el próximo capítulo, convencidos de que aún quedan verdades por salir. Las redes sociales hierven. Los rociístas defienden con uñas y dientes a su ídolo. Los antonistas, reactivados tras meses de calma, celebran que por fin alguien se atreva a cuestionar la versión oficial. Es el eterno enfrentamiento del corazón español, el salseo de alto voltaje que nunca se extingue del todo. En medio de ese fuego cruzado, Rocío Carrasco y Fidel Albiac mantienen su rutina. Paseos discretos, 0 declaraciones y ni una palabra pública sobre el tema. Pero quienes los conocen aseguran que están en modo control total. Fidel, como siempre, se encarga de revisar cada movimiento mediático, cada posibilidad de réplica, cada ventana de oportunidad. Su estilo no es improvisar, sino ejecutar. Si decide que Rocío hablará, lo hará cuando el impacto sea máximo y la narrativa esté blindada. Los rumores apuntan a que podría hacerlo a través de un nuevo proyecto audiovisual. No una docuserie al uso, sino un formato más íntimo, más testimonial, donde ella tendría la palabra sin interrupciones. Algo así como La verdad según Rocío, una versión actualizada de su historia, con tono de reivindicación personal y profesional. No faltan las productoras interesadas, sobre todo ahora que los contenidos emocionales siguen arrasando en plataformas digitales. Mientras tanto, Paloma Barrientos intenta mantener su posición sin caer en el enfrentamiento abierto. Ha declarado que no tiene nada personal contra Rocío, pero no se retracta. Y ese equilibrio la mantiene en el centro del huracán, ganando visibilidad a costa de la polémica. Es una estrategia tan vieja como eficaz, lanzar la piedra y observar cómo se multiplican las ondas. Los medios, por su parte, están encantados. En una temporada donde el corazón buscaba un nuevo filón tras la desaparición de Sálvame, esta guerra mediática es oro puro. Los programas se alimentan del drama, los periódicos digitales llenan portadas y las redes, como siempre, amplifican el ruido. Rocío Carrasco vuelve a ser trending topic sin siquiera aparecer. Pero detrás del espectáculo hay algo más profundo, la eterna batalla por el relato. ¿Quién tiene derecho a contar la verdad? ¿El que la vive o el que la observa? Rocío lleva años sosteniendo su versión, y por primera vez, periodistas de su propio entorno mediático están cuestionando esa hegemonía. No es una crítica cualquiera, es un golpe simbólico. Que sean los tuyos quienes te pidan explicaciones duele más que cualquier ataque externo. Y así, el tablero se prepara para la siguiente jugada. Rocío, fiel a su estilo, aguarda en silencio. Barrientos mantiene su tono enigmático. Los Santos afila su verbo cada mañana. Y el público, dividido, se alista para lo inevitable, un nuevo choque televisivo que promete sacudir de nuevo los cimientos del corazón español. Porque si algo tiene claro la prensa rosa, es que el pasado de Rocío Carrasco no se entierra. Se recicla, se reinventa, se reactiva. Y cuando parece olvidado, siempre regresa. Esta vez, con dos voces poderosas dispuestas a desmontar su versión y con un país entero pendiente de cómo responderá. En el fondo, todo se reduce a una sola cosa. ¿Podrá Rocío mantener el control de su historia o el relato se le escapará de las manos? La respuesta, como siempre, se escribirá en directo y ante millones de espectadores. Lo que está claro es que el caso de Rocío Carrasco ha dejado de ser solo un asunto familiar o sentimental. Se ha convertido en un fenómeno cultural, un espejo donde se reflejan la televisión, los medios y el propio público español. Pero ahora, con las intervenciones de Paloma Barrientos y Federico Jiménez Los Santos, esa imagen vuelve a agrietarse. Lo que parecía una etapa de calma se ha transformado en un terremoto que amenaza con romper el equilibrio mediático que Rocío había conseguido construir.
Fuentes cercanas a la productora de su famosa docuserie aseguran que Rocío está dolida pero no sorprendida. Desde hace tiempo intuía que tarde o temprano habría una ofensiva para desmontar su relato. Pero lo que más le ha impactado, según estas fuentes, es que el ataque venga de dos perfiles tan diferentes y a la vez tan influyentes. Barrientos, desde la credibilidad de la prensa clásica; Los Santos, desde la potencia del discurso ideológico. Dos frentes distintos, pero con un objetivo común: cuestionar su autenticidad. En este punto, la polémica ha cruzado incluso las fronteras del corazón. Algunos periodistas políticos han empezado a comentar el caso como un ejemplo de cómo la narrativa mediática puede moldear la opinión pública. Rocío Carrasco fue un fenómeno político disfrazado de espectáculo emocional, dijo un colaborador de La Sexta. Y algo de razón hay. Su historia dividió al país, despertó debates sobre el machismo, la justicia y el poder de los medios. Y ese eco todavía resuena. Mientras tanto, las audiencias se preparan para una nueva guerra de platós. Telecinco, necesitada de un golpe de efecto tras meses de cifras bajas, estaría valorando un especial donde se analice la reconstrucción del caso Rocío, con entrevistas a periodistas, excolaboradores y personas que nunca hablaron. Se rumorea incluso que Paloma Barrientos podría participar en ese formato, lo que convertiría el programa en un campo de batalla mediático. Los defensores de Rocío, sin embargo, no piensan quedarse de brazos cruzados. Fuentes próximas aseguran que se están moviendo para blindar su imagen y preparar una posible respuesta pública, aunque no necesariamente inmediata. No se descarta que Rocío reaparezca en un evento solidario o en un contexto ajeno al salseo, precisamente para recuperar el tono de dignidad que siempre intenta mantener frente al ruido. Sería una jugada de control, responder sin parecer que responde. Y es que ese ha sido siempre el punto fuerte de Rocío Carrasco: manejar el tiempo mediático. Ella no corre detrás del titular, deja que el titular corra detrás de ella. Fidel Albiac lo sabe mejor que nadie. Su estrategia siempre fue la misma: esperar a que la polémica madure y luego reaparecer con una versión pulida, emocional y milimétricamente planificada. Un relato que, guste o no, siempre consigue reenganchar al público. Pero esta vez, el contexto es distinto. El público ya no está dividido solo entre rociístas y antonistas, ahora hay una tercera corriente: los que se sienten agotados. Los que piensan que la historia se ha estirado demasiado, que el drama se ha convertido en rutina. Para ese sector, las críticas de Barrientos y Los Santos no suenan a ataque, sino a liberación. Y eso podría ser un problema para Rocío, porque la empatía del espectador es un recurso que no se renueva fácilmente. El otro gran interrogante es cómo reaccionará el entorno televisivo de Rocío. Algunos excolaboradores de Sálvame, que antes la defendieron con pasión, hoy se muestran más fríos. Sin el respaldo de la maquinaria mediática de Telecinco, ahora más controlada y menos dispuesta a arriesgar con polémicas judiciales, Rocío podría encontrarse más sola que nunca. Su relato, que antes se amplificaba en cada programa de la cadena, hoy depende de su propia capacidad para reconectar con la audiencia. Mientras tanto, Jiménez Los Santos continúa atacando desde su programa de radio. Ha prometido revelar informaciones desconocidas sobre los años en que Rocío se alejó de los focos, insinuando que hay contradicciones entre su versión y algunos documentos judiciales. No hay pruebas concretas todavía, pero el simple anuncio ya ha hecho que varios programas de televisión intenten adelantarse, buscando testigos y testimonios de esa etapa. La situación es explosiva. Si Rocío responde, reabre la guerra mediática y arriesga su imagen. Si calla, permite que los demás definan el relato por ella. Si opta por el contraataque, necesita hacerlo con una precisión quirúrgica para no parecer que entra al trapo. En medio de todo esto, Paloma Barrientos mantiene un perfil sereno. Ha repetido que no busca destruir a nadie, pero en los platós se percibe una sonrisa cómplice cada vez que alguien menciona el terremoto que ha provocado. Es consciente del poder de su palabra, y sabe que, diga lo que diga ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación. Las próximas semanas serán decisivas. Si Rocío reaparece, lo hará en grande. Si no, el silencio se convertirá en una forma de resistencia, una estrategia tan vieja como efectiva en su historia. En cualquier caso, el salseo está servido. Los programas ya preparan sus especiales, las revistas alistan sus portadas y el público vuelve a elegir bando.
porque en el universo de Rocío Carrasco no existen los finales. Solo temporadas nuevas. Y esta, la que enfrentará a la hija de la más grande con los grandes del periodismo rosa, promete ser la más intensa de todas.